la pantalla. Y ahí sí, le salió. Esta avenida se puso. Confirmen. Ya, Simón. Una belleza. Qué bien, ahorita se cumplieron su misión. Ok, ya, veamos qué tenemos aquí. En la figura se ve un giroscopio, de hecho ahí nos dicen un giroscopio de disco uniforme. Nos dan su radio, nos dan su momento de inercia. ¿Qué más? Nos dan longitud de la varilla. Hay una bola, ya, está aquí. Esta bola de aquí es la que va a funcionar como eje de giro, nada más. Si nos dice que no tiene fricción, estamos bien. ¿Qué más encontramos? Ya, la varilla está horizontal, gira con esa velocidad angular. Esta es, ¿qué cosa? Ya, el rotor es visto desde el punto Q. ¿Y qué nos preguntan? Ya, básicamente nos preguntan hacia dónde se mueve el giroscopio. Si lo vemos desde aquí, desde Q, que es lo que nosotros veríamos solamente el disco que está girando, como está ahí, giraría en sentido antihorario, perdón, horario. Entonces nos preguntan, ¿el giroscopio hacia dónde se mueve? Izquierda, derecha, arriba, abajo, y centro nos pone, ¿no? ¿Ya? Eso ahí. Entonces, listo. ¿Cómo respondemos a esto? ¿Alguien tiene idea? Bueno, Algo. Ok, entonces, más allá de los datos, a mí no me importa conocer eso. Quizá, a ver, si me piden dirección, la dirección la puedo hacer simplemente con análisis del giroscopio. Pero el valor numérico ya hay que sacarlo así por fórmula, ya. Pero más allá de la fórmula, veamos hacia dónde hacemos esta cosa. Una vez más, nosotros sabemos o podemos determinar la dirección de movimiento del giroscopio si nosotros nos enfocamos en la velocidad angular. En este caso, la velocidad angular es de manera horaria. Entonces, el vector de velocidad angular va a entrar al eje, ¿no? Según la regla de mano derecha. Seguimos ese movimiento, entonces el eje, perdón, el vector de velocidad angular apunta hacia adentro del eje, es decir, así. ¿Qué más apunta hacia adentro del eje? Nosotros sabemos que el momento angular es igual al momento de inercia, que es un número por velocidad angular. Este es un vector, este es un número, entonces este es un vector, como el momento de inercia siempre es positivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el signo o la dirección del vector se conserva. Es decir, si esto va a la derecha, perdón, si esto va a la izquierda, como está ahí, entonces esta cosa también va a la izquierda. Entonces tendríamos que ahí va la velocidad angular y por aquí también va el momento angular, ¿no? Ok. Eso no nos sirve todavía para determinar hacia dónde gira. ¿Qué nos sirve entonces? El torque. Nosotros si vemos esto de frente, más o menos como está ahí, pero para verlo de frente sería eso. Tenemos el eje S, tenemos el brazo de palanca, tenemos el disco aquí que está rotando. Ya. ¿Nosotros qué vemos? Vemos un brazo, vemos un disco, pero el disco ¿qué es? Es una masa. Esta masa tiene, perdón, esta masa es una masa, entonces tiene peso, peso hacia abajo, centro de la Tierra. ¿Qué más encontramos? Encontramos que hay un brazo de palanca, hay un radio. Entonces, sabemos que eso genera un torque. ¿Hacia dónde genera el torque? ¿Hacia dónde se va el torque? Nosotros sabemos que va a hacer girar en este sentido, ¿no? En sentido horario. Pero asimismo, el torque es un vector, y el vector no es esa curva, el vector es la flecha de hacia dónde va eso. Entonces, asimismo, por regla de mano derecha, ¿qué vamos a hacer? Seguir la trayectoria del torque S y vamos a ver que el vector de torque entra a la pantalla. Es decir, si lo vemos desde esta perspectiva, el vector de torque iría así, ¿no? Si lo vemos desde Q, ¿hacia dónde iría? Iría hacia allá el torque. ¿Estamos bien con eso, chicos? Simón, confirmo. Eso, porque he explicado, creo que esta es la quinta vez que lo explico. Entonces, ok, sabemos que el vector de torque va hacia allá. Ahora, ¿cómo se relaciona el momento angular con el torque? Nosotros sabemos que el torque no es nada más que la derivada respecto al tiempo del momento angular. Entonces, más allá de la integral que nos va a salir si hacemos el despeje al otro lado, sabemos que se relaciona en la misma forma en la que la velocidad se relaciona con la aceleración. ¿Cómo? Porque veamos, vamos a hacer un ejemplo aparte. Yo tengo un vector de velocidad que va a la derecha. Si yo tengo una aceleración que va hacia arriba y la multiplico por un tiempo t, ¿qué dirección final va a tener mi vector, chicos?
Perpendicular. No, pero va a cambiar un poco, ¿no? Sería hasta acá más o menos. Cambia así, ¿no? Además, este vector es perpendicular. Vamos a ponerlo bien. Entonces simplemente cambió su aceleración, pero en su dirección. ¿Ya? Entonces, ahí está. Al final termina así. Este ha sido el vector de velocidad final. Misma magnitud, pero la dirección cambia. Lo mismo está pasando aquí. El torque, ¿de qué manera está ubicado en torno a al momento angular? Está a 90 grados. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a cambiar de dirección. ¿Cómo? En la misma forma que la aceleración cambia de dirección al vector de velocidad. Es decir, aquí el torque está representado por eso. Entonces tendríamos torque por tiempo. Y esto en vez de ser velocidad sería momento angular. Entonces es lo que vemos. Vemos que el torque se ubica en la punta del vector de velocidad, de momento angular, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar el vector de momento angular, que en este caso está ahí, ya está hecho, y vamos a ubicar el torque en la punta de ese vector. Entonces tendríamos que el torque está de esta forma, ¿no? Listo, teniendo el torque en esa punta, si vemos el dibujo desde arriba, si vemos toda esta vaina de vista aérea, ¿qué tendríamos? En vista aérea tendríamos eso, tendríamos el brazo este, tenemos el eje, tenemos el disco que está por aquí. Vemos que el torque va hacia dentro de la, perdón, en este caso sería hacia arriba, ¿no? Porque va hacia dentro de la pantalla visto desde acá. Entonces, listo. El vector de velocidad, perdón, el vector de momento angular iba hacia adentro del eje, es decir, a la izquierda de esta perspectiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada, cogemos ese vector, lo movemos a la punta del vector de momento angular. ¿Qué hacemos con eso? Nada, ver cómo lo haría girar. No, o sea, aquí mi vector de velocidad se movió hacia arriba porque la aceleración lo está jalando hacia arriba. En este momento, ¿qué es lo que le va a pasar al vector de momento angular, chicos? También va hacia arriba, no, pero en sentido de giro, ¿qué tipo de giro sería, chicos? Antihorario. Horario. Veamos. Está girando así. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que visto desde arriba, mi sistema va a girar en sentido horario. Entonces, vamos a poner esa rotación. Sabemos que esa cosa va a girar en este sentido. No, visto en perspectiva, más o menos. Pinches dibujos de 3D que nos pones en 2D. Ya, giraría en ese sentido. Ahora, si estamos nosotros viéndolo de frente, estamos en esta perspectiva, ¿hacia dónde va a moverse esa cosa? Izquierda, derecha, arriba, abajo. Chicos. Izquierda. Giraría a la izquierda, ¿no? Entonces, listo. Va para la izquierda. Entonces, la cabeza sería esta de aquí. ¿Ya? Preguntas. ¿Estamos bien con esto? ¿Alguien no lo tiene claro? ¿Puedes repetir esa parte hacia la izquierda? La izquierda ya. Visto desde arriba, eso estamos bien, ¿no? No olvídense que el eje está por aquí, olvídense que el brazo está por acá. A mí no me importa nada de eso, me importa simplemente el juego de momento angular con torque. Entonces me dice que Simón, B10. Entonces sabemos que esta cosa gira en sentido horario. Pero esto es visto desde arriba. Vamos como que ir volteando la imagen. Déjame ver qué puedo usar para jugar con eso. Saco de monedas. Ya, a ver. Es que está vacío esta vaina. Ahí digamos que se puede ver. Esto es lo que ustedes verían desde arriba. Déjenme ver que el sentido de giro es el mismo. Bueno, ya no me importa. Esto es lo que nosotros vemos desde arriba. Vemos que gira en sentido horario. Al menos de mi perspectiva se ve en sentido horario. ¿Ustedes lo ven en sentido horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. Resolución no es fácil. Ya está. Entonces estamos en horario tal cual está en la imagen. No, entonces, ¿qué pasa? Nosotros simplemente nos inclinamos de a poco y ¿qué vemos? ¿Hacia dónde cambió el giro? No, simplemente cambió la perspectiva. ¿A dónde va ahora? Siguen girando en sentido horario. Hacia la No, claro, pero izquierda. ¿hacia dónde se mueve? Eso voy. Hacia la izquierda. Va a la izquierda. Ajá, eso ahí. Simplemente es cómo cambia usted su perspectiva. Por eso lo hice dibujarlo así. Visto desde arriba, luego visto como que en diagonal. Y si nosotros nos terminamos de agachar todavía un poco más, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que esta cosa se mueve a la izquierda. ¿Ok? Pero estilo, nos darían todos los puntos, aunque no hayamos usado la fórmula para sacar el valor. Este sí es el valor, profe. ¿Cómo se lo saca también? Pero Ajá, vamos a ver el porque valor, pero
Y yo cogí de cabeza esta porque es la única que me dice izquierdo. ¿Ya? Pero Entonces, estilo en la elección no nos hubiera, claro, no nos, sí me hace tranquilo. Ya, ¿cómo sacamos el valor? Recuerden que la ecuación de velocidad de precesión, que es lo que nos piden saber aquí, ¿entonces? Ya, la velocidad precesional, mira tú. La velocidad de precesión, que es esa cosa de aquí, omega es igual a torque sobre momento angular. ¿De dónde sale esta vaina? Ya, veamos acá. Nosotros sabemos que esto después de un tiempo se va a mover, ¿qué? Se va a mover un cierto ángulo. Como estoy diciendo, este ángulo se genera a través de un tiempo, es decir, aquí hay una velocidad angular, que para no confundirla con la velocidad angular que nosotros tenemos de la cosa que gira, esta velocidad angular le llamamos velocidad de precesión, que es esto de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Nada. Usamos la definición de velocidad angular. Tenemos que esta velocidad va a ser igual a el cambio de ángulo respecto al tiempo. Listo. Ahora, el cambio de ángulo, ¿cómo lo medimos? Veamos. Si nosotros nos ubicamos aquí, pero en tiempos muy pequeños, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar esto de aquí. Veamos. Aquí está el torque. Torque vamos a poner 90 grados. Aquí está el torque. Aquí está el momento angular final. Y esto a su vez, ¿qué sería? Esto sería un cambio de L, ¿no? Entonces, ¿qué más encontramos aquí? Perdón, se me pasó. Aquí tenemos que esto sería un pequeño cambio de ángulo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Veamos qué relación hay aquí. Ya, este cambio de L es básicamente el arco de esa cosa. Entonces, ¿cómo nosotros escribimos un arco? Nosotros sabemos que un arco es igual a el radio por el cambio de ángulo, ¿no? En este caso estamos hablando de cosas muy pequeñas. ¿De qué estamos tratando? Estamos tratando de, ya no es un arco, estamos hablando de momento angular, pero asimismo es un cambio muy pequeño, entonces esto sería dl. Entonces tendríamos que dl es igual a r, ¿quién es? R es L, ¿no? Eso no está cambiando. Y nada, en vez de ángulo que tenemos que sería un de teta. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Despejamos a de teta. Tenemos de teta es igual a diferencial de momento angular sobre el momento angular. Reemplazamos esa expresión aquí arriba. Tendríamos entonces velocidad de precesión es igual a dl, vamos a poner así, dl sobre l, 2 sobre dt. Entonces aplicamos regla de fracciones. Esto nos quedaría como dl sobre l por dt. Aislamos estos dos. Y dl a dt, ¿quién es? Eso es torque, chicos. Esa es la definición. El torque no es nada más que el cambio de momento angular con respecto al tiempo. Entonces, nada, puede ser la ecuación queda de esta forma. ¿Ya? Ahora, ¿torque de qué? Nosotros establecimos aquí arriba que el torque era provocado por el peso. Entonces, vamos a ponerlo. Tendríamos que el torque sería igual a mg por el brazo de palanca. Vamos a usar una variable d. Ya no quiero usar r para que no se me confundan luego. ¿Qué va abajo? El momento angular. ¿Momento angular qué es? Como ya pusimos en la ecuación hace rato, ¿dónde está? Es eso de ahí. Momento angular no es nada más que momento de inercia por velocidad angular. Ahora, estos datos veamos qué es lo que tenemos, qué no tenemos. Déjenme poner la ecuación aquí arriba. Y seguimos, ¿sí? Pero por ahora, chicos, ¿estamos bien? ¿Preguntas? ¿Todo claro? En la fórmula es distancia, no es el radio, ¿no? Es el brazo de palanca, ajá. Ah, ya, ya. Y como no quiero que se confundan con el radio del disco, por eso no puse R. Pero ajá, es el radio o brazo de palanca. Ujú. Todo esto sobre, nada, el momento de inercia está ahí abajo, pero bueno, esto sería por la velocidad angular. Listo. Entonces, nada, veamos qué datos tenemos. A ver, conocemos el momento de inercia, belleza. Conocemos, ¿qué más? Conocemos el radio del disco, está bien, ya vamos a ver qué hacemos con eso, pero lo tenemos en tal caso. ¿Qué más conocemos? Conocemos la varilla de rotor, es decir, conocemos esta distancia de... Déjenme borrar todo esto de aquí. Sí, ya lo hicimos. Listo. Conocemos el brazo de palanca. ¿Qué más? Conocemos la velocidad angular. Gravedad, obviamente la conocemos. Lo que estamos buscando es la velocidad de precesión y nosotros no conocemos la masa, como se pueden dar cuenta. Entonces, chicos, ¿alguno tiene idea de cómo podemos calcular la masa? Déjame ver eso, ¿sí? Ah, ¿qué me dices? Sí, más luego vemos si tengo eso aquí, no sé. Y nada, vamos chicos.
¿cómo calculamos la masa? Luis, confirma tú. Te tengo fe, mijo. No. Ya. ¿Esta cosa qué es? Es un disco. ¿Qué pasa con el disco? Nosotros conocemos el momento de inercia de un disco. Nosotros sabemos que I es igual a un medio de la masa del disco por su radio al cuadrado. De estas cosas que conocemos, nosotros conocemos momento de inercia, ¿está bien? Conocemos el un medio, es un número. Conocemos el radio del disco. Entonces, con esta ecuación nosotros podemos determinar cuánto vale la masa. Y después de saber cuánto vale la masa, podemos reemplazar aquí y terminar el problema. Yo no quiero hallar datos numéricos todavía, entonces lo que voy a hacer es despejar la masa y reemplazar esas variables en la expresión de acá y así simplifico cosas, ¿ok? En tal caso, si ustedes quieren calcular la masa, háganlo, pero yo no lo veo necesario. Simplemente reemplazar la expresión, ¿ok? Tendremos entonces masa es igual a 2 veces momento de inercia sobre radio cuadrado. Entonces, reemplazamos eso en la ecuación de aquí arriba, a ver cuánto nos queda. Tendríamos velocidad de precesión es igual a masa, y con las masas eso de ahí, 2 veces momento de inercia. Esto está por gravedad, esto por distancia, todo sobre un radio cuadrado abajo. Momento de inercia por velocidad angular. ¿Ok? Entonces lo que quería simplificar era eso aquí. Se da mi momento de inercia. Entonces ya puedo simplemente calcular en base a los demás datos. Pregunta, chicos. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Sí, Sí, confirmo. Belleza. ¿Ok? esa. Entonces nada, voy a reemplazar. En el punto 8 el brazo de palanca es de 6.4, pero 6.9 centímetros. No se olviden de pasar esto al sistema internacional. Sería 0.01. ¿Ya? Es arriba, abajo, en radio. Ujú. Y por la velocidad angular, que ya está en el sistema internacional también. Entonces, ¿qué pasó? No me dio lo que me tenía que dar. De hecho, no me da ninguna de esas variables de ahí. ¿Algún error que ustedes hayan encontrado? ¿Saben convertir esto? 0.0. Es lo mismo. Me da que la velocidad de precesión es 0.8. Calculemos la masa, ¿ya? A ver qué pasa con eso. A ver, la masa sería, así mismo, 2 veces momento de inercia 4 por 10 a la menos 3. Esto para radio al cuadrado, una vez más radio es eso de ahí. 0.138 cuadrado. Vamos a usar la expresión de aquí arriba. Entonces, que la masa tiene que ser de 0.42 kilogramos. Vamos a reemplazar aquí, no tendría que cambiar. Entonces, nada, sería 0.42 gravedad. El brazo de palanca S. Sigue 6.9, eso no cambié yo. 0.69. Entonces, sobre el momento de inercia, lo que esté dado. Y esto por la velocidad angular, que es el mismo 90 radios en segundo, ¿está bien? Me da lo mismo. Entonces, nada, chicos, ustedes resolvieron esto conmigo. Debería darle 0.78 o 79 si quieren Ajá, recortar sí, decimales. igual, da lo mismo. No hay errores. Quizá un error que pueda yo reconocer es que el radio de esta vaina es muy grande. Entonces, a lo mejor no era radio, sino era diámetro. Hay que dividir esto para 2. En tal caso, nada, chicos, el desarrollo es eso. Me da lo mismo. ¿Ya? Preguntas más allá del error este. ¿No? ¿Estamos bien? Oh, fino. ¿No? Ok, Sí, listo. Entonces, no, asumimos que está mal puesta esta cosa.
¿Algún dato mal por ahí? Nada más. Entonces, nada, chicos, seguimos, ¿ok? La explicación de giroscopios es esa de ahí, otra vez. Veamos qué encontramos aquí. ¿Qué tú? Vete más abajo. Ya. Tenemos un disco uniforme, masa 2.4, conocemos el radio. Ya, un torno es como un eje, básicamente es eso. El torno se usa para tener enrollado algo. Entonces, miren esto como que fuera una polea, nada más. ¿Qué más tenemos? Ir a 60 revoluciones por minuto. Ya, déjame ver cómo está bien puesto esa vaina, porque me la puedo imaginar horizontal y debe ser vertical. Déjenme pensar bien. Ya, aquí. Nos dice que se ubica justo arriba del disco. Entonces, si me dicen justo arriba, yo pienso que va a ser que el disco está como que acostado, y sí, está rotando y toda esa vaina. No me da ningún sentido, no importa la verdad. Está rotando esa vaina, y luego se deja caer encima el cilindro ese. Entonces, tenemos un cilindro así. Se deja caer, resbala al principio y luego ya se acomoda, ¿no? Más que nada porque nos dicen que es sobre el mismo eje vertical. Entonces aquí está, eje vertical, entonces ya se acoplan y se deja caer. Entonces, listo, nos dice que, no, resbala durante 0.2 segundos hasta que la misma velocidad angular final que el disco y nos piden saber la pérdida de energía cinética. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Piero, tú que querías conservación del momento angular. ¿Qué pasa cuando resbalan? Cuando resbalan sabemos que hay fricción. No, mira, siempre hay fricción, sí, la mayoría de veces hay fricción, pero en este caso, cuando hay un resbalamiento, hay fricción cinética y esa es la que nos hace trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? La energía mecánica inicial no es igual a la energía mecánica final, perdón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hay un trabajo de fricción, el trabajo de las fuerzas no conservativas, que esto vendría a ser efecto de que se resbala. ¿Ya? Entonces, no podemos trabajar con esto a priori, o al menos no es lo que nos piden. Entonces, hay que hacer, nada, ver qué velocidad, ver qué energía mecánica inicial tenemos, luego ver qué energía mecánica final tenemos al final, y luego ver cuál es la pérdida de energía. ¿Ok? Entonces, vamos a poner la ecuación y vamos por qué no podemos trabajar con eso. Al inicio, ¿qué sabemos? Sabemos que un cilindro se mueve, vamos a ponerlo como disco. Entonces, tendríamos que esto va a ser simplemente cinética rotacional de disco. Al final, ¿qué ocurre? Al final rotan tanto el disco como, vamos a poner final aquí inicial, como el cilindro. Y una vez más, hubo pérdida de energía por ese resbalamiento. Entonces ocurre con todas estas energías rotacionales. Sabemos que todas son igual a un medio, momento de inercia de su respectivo cuerpo, por la velocidad del cuerpo mismo, al cuadrado. Y lo mismo se ve aquí al final, ¿no? Un medio, momento de inercia de disco, velocidad angular, pero del disco final. Cuadrado más un medio, momento de inercia del cilindro, por la velocidad angular final del cilindro, cuadrado, y una vez más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos trabajar con esta ecuación cuando es tan sencillo de simplemente despejar esto? No podemos hacerlo porque nosotros no conocemos cuál es la velocidad angular final del disco ni del cilindro. Entonces, hay que hallarlo. ¿De qué forma? Veamos, cuando esas cosas se dejan pegadas y hay fricción entre ellas, hay resbalamiento, ¿qué pasa? La fricción es una fuerza interna en mi sistema. ¿Qué sistema? Sistema disco-cilindro. Entonces, como es una fuerza interna, es un torque interno, ¿qué ocurre? Que yo no tengo torques externos. Entonces, como torques externos o torque neto es igual a cero, entonces el cambio de momento angular es igual a cero, entonces momento angular inicial es igual a momento angular final. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hallar la velocidad angular final en base a esta ecuación. Dicho eso, nada, establecemos las ecuaciones. ¿Qué sabemos? Sabemos que el momento angular inicial de mi sistema aquí es igual. Cuando hablamos de sistema, hablamos de todos los cuerpos. Entonces, esto sería igual a momento de inercia del disco por la velocidad angular inicial del disco más momento de inercia del cilindro por la velocidad angular inicial del cilindro. Al principio el cilindro no rota, entonces esto es 0, por tanto esta multiplicación es 0. ¿Ya? Quiero que tengan claro eso. ¿Qué pasa al final con el sistema?
al final del disco rota con su velocidad angular final del disco y el cilindro también está rotando, ¿no? Entonces esto sería por cilindro final. Ok, ¿qué ocurre? Nos dice que ¿dónde está? Al final queda la misma velocidad angular, es decir, estas dos son una sola variable. Quitamos la distinción de cuerpo, vemos que son iguales entonces. Aparte de arreglarla, ¿dónde más lo podemos arreglar? Aquí. Quitamos eso, indicamos que son iguales, entonces hay que hacer nada. Encontramos qué valor tendríamos para la velocidad angular final y luego reemplazamos eso en la ecuación de arriba, ¿ok? ¿Está claro, chicos? Sí, muy claro. Belleza. Ok, entonces en lo personal, ¿qué quiero hacer? No, va a ser más complicado, creo yo. No. Quiero reemplazar esto como expresión aquí arriba y intentar simplificar cosas. Voy a poder, pero no sé. Ah, es medio antiguo, es lo que quiero. Ya, vamos a agrupar estos dos. Entonces tendríamos que estos dos sumados van a ser iguales a momento de inercia del disco más momento de inercia del cilindro por velocidad angular final, no al cuadrado. ¿Qué pasa con la velocidad angular final? Ya tenemos una ecuación para eso, entonces vamos a reemplazarla aquí. Déjenme mover todo esto más a la izquierda. Lo estoy estorbando. Y si ustedes quieren reemplazar valores, háganlo, pero quiero simplificarme la vida un poco más. Nada, ¿qué tendría? Tendría que esta expresión yo ya la conozco. Esto es velocidad angular inicial al cuadrado por momento inicial del disco al cuadrado, todo sobre. Eso de aquí al cuadrado, eso es lo que quería hacer. Y el disco más y del cilindro cuadrado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ahí está, no me estoy inventando nada. Puedo simplificar ese de arriba con uno de abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendría? Tendría que el trabajo de la fuerza no conservativa va a ser igual a, ¿qué tendríamos este lado? Tendríamos un medio, momento inicial del disco por la velocidad angular inicial del disco. Vamos a poner simplemente velocidad angular inicial, nada más. Esto menos toda esta cosa de aquí, no menos un medio por, ¿qué nos quedó arriba? Velocidad angular inicial del disco al cuadrado por momento inicial del disco al cuadrado, todo sobre momento inercia del disco más momento inercia del cilindro. Estamos bien hasta ahí, chicos. ¿No los he perdido? No, sí, está bien. Belleza. Entonces, nada, saca un factor común toda la parte de arriba, entre comillas. Aquí se nos va a quedar algo, pero bueno. Un factor común sale el 1/2, sale la velocidad angular inicial al cuadrado y sale un momento de inercia del disco, ¿ya? Entonces, toda esta expresión queda como 1, menos toda esta expresión quedaría, aquí nos sobra esto arriba. Sería momento de inercia del disco, todo sobre, momento de inercia del disco más momento de inercia del cilindro. Entonces, déjame ver si eso sale. Ya, no he cometido errores todavía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nada, arreglamos esta expresión o ya simplemente reemplazan datos, ¿sí? Eso sería todo lo que hay que hacer. Veamos, nada, ¿cuánto vale esto? Y me fui de largo, madre. Ah, no, sí Profe, está. Sí, perdón, profe, sí es pérdida, es eso. profe, Sí. hago una pregunta. En la energía cinética del disco, en la inicial, como es velocidad angular inicial, no debería ser cero, porque el disco creo que no se mueve en un No, principio, el o no disco sé. se mueve. No, digo, Ya. el cilindro, el cilindro que digo. El cilindro, ajá, es cero, es lo que pusimos acá. Mira aquí. Ah, Ahí ya, ya, está el ya. cilindro cero. Ajá, por eso en el inicial solo está el disco moviéndose. No puse el cilindro. Ah, ya, ok, Tranquilo. profe. Dale, ñaño. Ok. Entonces, nada, ¿qué más ocurre con esto? Veamos qué pasa con el cilindro. Ah, tiene misma masa, el mismo radio. Ya, chicos. Momento de inercia del cilindro, momento de inercia del disco. ¿Qué tienen en común? Son los mismos. El mismo momento de inercia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que eso sería el mismo momento de inercia disco sobre momento de inercia disco más momento de inercia disco y podemos asegurar esto porque son las masas iguales y radios iguales. Entonces, ¿qué tendríamos? Abajo esto sería dos veces y del disco. ¿Qué pasa al final? Esto se va, entonces nos queda como 1 menos 1/2, sería 1/2 también. Entonces, el trabajo de las fuerzas no conservativas o la pérdida de energía cinética va a ser igual a 1/4 de la velocidad angular inicial al cuadrado por el momento de inercia del disco. ¿Ok? Es por eso que me gusta trabajar con variables.
Entonces, nada, esa sería la expresión final. Simplemente tenemos que reemplazar en la calculadora y encontrar cuál de esas opciones es. Pero hasta ahora, chicos, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Está claro por qué pudimos Una hacer esa pregunta. simplificación? Confirmo. Lo que pasa es que primera vez que veo que un ejercicio se puede hacer de esta manera. ¿Se lo Muy bien. podría hacer sin el planteamiento de la ecuación? De la igualación de conservación de energías, no la del movimiento angular. No, esta aquí te toca hacer sí o sí. Y la de aquí no necesariamente te pide pérdida de energía cinética, entonces sería, nada, básicamente el cambio de energía cinética, entonces sería la rotación al final menos la rotación al inicial. Eso nada más. Pero además, igual sigues haciendo esa resta. Claro, claro, el trabajo es la variación de cantidad de cinética, ¿verdad? Ya me acordé. Ujú. Ya, ya, ya. No, esto para 60 segundos. Oye, Fernando, ¿cómo se llama? Esa simplificación que hiciste, la de abajo, que pusiste los dos momentos de inercia, de abajo que eran dos momentos de inercia, es porque tienen el mismo, ¿no es verdad? Porque dice que tienen la misma masa y el radio, creo. Y por la geometría. Ajá. Ah, ya, ok. Si fuera un anillo que se suelta sobre eso, puedo jugar con los datos, pero no va a ser tan sencillo como esto. Vamos a suponer que en vez de ser un cilindro, era un anillo, ¿ya? Los datos no los quiero dañar, pero simplemente hagamos eso. Arriba dijimos que esto era un disco, entonces esto es un medio masa radio cuadrado. Abajo tenemos que ese mismo es un disco, pero más un anillo, de la misma masa, mismo radio. Entonces, ¿qué habría que hacer? Nada, sumar aquí con esta vaina te quedaría 3 medios, ¿no? Entonces, hacemos, sería 3 medios. MR cuadrado, se te va eso, se te va esto, se va el un medio, te quedaría 1 menos un tercio. Entonces, se puede porque la geometría lo permite y más que nada te dice que es la misma masa, el mismo radio. Si el radio fuera el doble, triple, fuera la mitad, lo que sea, ustedes van a poder seguir simplificando cosas, pero después de reordenar los datos como hicimos aquí ahorita con el anillo. ¿Ya? Confirmo. ¿Cuál era la Este, masa y el radio para reemplazarlo? Sí, bueno, estamos aquí. Aquí está. Ahí está. Nada, sería por 2.4 y esto por... aguanta. Y eso por el radio de esa... Ahí está, 0.4. Perdón, sí, 0.49. Cuadrado, ¿qué más? Todo eso sobre 4. Listo, mira que lo que se perdió es de 2.8. ¿Están las opciones? No están las opciones. ¿Qué hacemos? Vamos con el más cercano. Más allá de eso, otra vez, no sé por qué se enseña esta vaina, pero bueno. Preguntas, chicos, ¿estamos bien? ¿Está claro? lo que se sacó es el trabajo, no la pérdida de energía. ¿O cómo? Igual sigue siendo la diferencia. Pero mira, aquí cuando pasó al otro lado fue con menos. Una Entonces, consulta. te cambiaría el signo nada más, a lo mucho. Dime, dime, confirmo. Con respecto a esa fórmula de la pérdida de la energía cinética, que es la energía cinética rotacional final menos la cinética rotacional inicial, sería del sistema, ¿verdad? Que estamos hablando. Sí, porque aquí te pide del sistema. Ah, ya, entonces también podemos usar esa ecuación de ahí. Sé que ¿Sí? es lo mismo, pero sí se puede usar. Sí, como digo, lo único que te va a cambiar es el signo, porque esta es inicial y estás quitando de la final. Luego lo que te pide es pérdida, entonces la respuesta se la está dando en positivo y aparte cuando te hablan de pérdida, si yo te pregunto cuánto te robaron el bus, tú me vas a decir $20, no me vas a decir me robaron menos $20, porque ya te estoy hablando en sentido de pérdida. Entonces sí, al final el signo se desprecia. Me importa es el valor, pero no es más. Estoy reemplazando bien los datos, según yo. No sé quién más lo hizo, pero me da 2.84. Confirmen si alguien más lo Ya, hizo. pues, entonces, dos puntos. ¿También te da? No, pues como te salió 2.84, Ah, te el das que con más los se acerca puntos, es sí. la... Hola, ¿Cómo se bien. llama? A mí me dio otra cosa. ¿Cuánto te dio? A mí me dio 5.68. Estamos haciendo malas cosas, Yanni. ¿Qué pasó? Ah, Sí. Puse, ¿cómo se llama? El un medio al inicio como... El un cuarto como un medio. Sí, 2.84. ya, entonces una vez más, no estoy mal yo.
No sé de dónde carajo sacaron este documento. Pero tiene dos inconsistencias. Ahora, esto de aquí de que resbala durante 0.2 segundos. Pues, tiene que ver simplemente con la fricción interna esa. Se podría calcular la velocidad angular final. No sé, déjame pensar. Es que no importa. Esa cosa es una fuerza interna. Es una fricción interna. No tiene que molestar en el sistema general. Bueno, vamos a quedarnos con 2.6. Volvemos a este ejercicio más tarde, ¿sí? Para ver si es que se puede hacer algo con ese tiempo. Que, como digo, no debe molestar. Es como el ejercicio del otro día, de que se tiene una esfera, se la lanza sobre una superficie y empieza a rotar después de un tiempo. Entonces, belleza, va a rotar, pero que rote no me importa. ¿Qué Realmente no sería hace daño. para ya la potencia perdida? ¿Será? No. Puede ser, claro, el tiempo te importaría para potencia. Si te la pidieran, pero no lo piden. No, dejamos eso ahí de lado, ¿sí? Volvemos a eso más tarde. A ver si este último no tiene errores. Ok, entonces, listo. ¿Qué tenemos? Tenemos un tambor, tiene un radio, tiene su momento de inercia, listo. Tiene un torque en el eje, ya esto es lo que dije, ¿no? Cuando tenemos una polea, y personas me coge mi polea, ya, volvimos. Les decía, cuando nosotros tenemos una polea, esta polea está sujeta al cuerpo de la polea, no sé si se puede decir, a través de un eje. Entonces, por lo general, nosotros no nos dan fricción en el eje. Pero ¿qué pasa? Ahorita sí hay fricción. Es decir, esta vaina no está bien lubricada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la quiera girar? Va a rasparse, es decir, va a estarme haciendo un torque que no me conviene. Es decir, me va a estar molestando. Dicho eso, ¿qué hay que hacer? Veamos, simplemente para explicar el torque ese que hay en el eje. ¿Qué más tenemos? Tenemos un anillo al final de la cuerda. ¿Qué cuerda? Hay una cuerda nada más. Está un gancho en el borde del tambor. Ya. Déjame ver si lo interpreto bien. Mira, tenemos que el tambor este, una vez más, está sujeto, está un eje y el eje este es el que hace torque, ¿no? Entonces, aquí estaría el eje de esta vaina. Ya, conocemos su momento de inercia, conocemos su radio. ¿Qué más tenemos? Tenemos que hay un torque de fricción y vamos a ver qué dirección tiene. ¿Qué más tenemos? No, realmente me parece que eso es bastante palabrería nada más. Me dicen que tenemos un gancho, es decir, hay una cuerda enrollada, que vamos a poner como un círculo por otro color. Tenemos una cuerda enrollada, déjame ver, ¿puedo cambiar el color de esta vaina? No, eso no. Ya, no sé, no me importa esta vaina. Bueno, déjame quitar eso. Entonces, tenemos una cuerda enrollada al tambor este. ¿Y qué pasa? La cuerda esta tiene al final un gancho. Y porque somos inútiles y no podemos jalar el gancho directamente porque nos da ansiedad, ¿qué hacemos? Al gancho le metemos un aro para nosotros jalar el aro. Básicamente hablo de eso. O sea, no es demasiada palabrería, no me importa palabrería. Entonces ya tenemos un gancho en el borde del tambor, tenemos el anillo al final del tambor ese. ¿Qué más encontramos? Encontramos que la cuerda esta mide 35 metros. No es más, está enrollada. Al principio el tambor está en reposo y se aplica
una fuerza, es decir, la fuerza con la que nosotros estamos jalando ese anillo al gancho. ¿Y qué más? Ya, se jala hasta que se enrolla, básicamente. Conocemos la velocidad angular final, luego desacelera y se detiene. Entonces nos piden saber cuál es el trabajo que hizo la fricción del cojinete. ¿Ok? Entonces, sin mucha probabilidad, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que se le va a aplicar trabajo a ese sistema. ¿Para qué? Para que el sistema gire hasta una velocidad angular final de 21 radianes por segundo. Esto sería en primer escenario, ¿no? Cuando recién se termina de jalar. ¿Qué ocurre luego? Luego esta vaina se detiene. ¿Por qué? Por efecto de la fricción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Encontrar cuál es el trabajo hecho, ya, el trabajo negativo de la fricción. Entonces, vamos a hacerlo mal y luego lo hacemos bien. ¿Por qué mal? Porque lo que sabemos es que gira con una velocidad angular final, belleza, pero ¿qué ocurre? Nosotros sabemos que al final esta cosa se va a detener. Entonces vamos a poner esta velocidad final como velocidad final, no final, vamos a poner velocidad final 1. ¿Ya? La velocidad angular 0, perdón, es al inicio, cuando está quieto. Luego, ¿qué va a pasar? Al final, con una velocidad angular final 2, el sistema vuelve a reposo. ¿Por qué vuelve a reposo? Veamos, porque al principio, nosotros tenemos energía mecánica en instancia 1. ¿Y eso va a ser igual a qué? Igual a la energía mecánica en instancia 2 más el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas. En este caso va a ser el trabajo hecho por esa fricción de ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que al final esta cosa está quieta, entonces esto es 0. Listo. En instancia 1, ¿qué pasa? Esta vaina se está moviendo, entonces tendremos que esto va a ser igual a un medio, momento de inercia por velocidad angular 1 al cuadrado, y esto va a ser igual a el trabajo de la fuerza no conservativa, que es el trabajo que hace esa fricción. ¿Qué ocurre? No sé ustedes, pero yo veo esto muy sencillo para hacer tipos polo, para que se los vayan a tomar. ¿Por qué? Porque el momento de inercia nos lo están dando, velocidad angular nos lo están dando, entonces yo lo que hacer es simplemente reemplazar ahí. Honestamente, ¿cuántos hubieran hecho ese reemplazo y avanzaban a la siguiente pregunta? Creo que todos, ¿no? La Eso mayoría. del cojinete del tambor, ¿qué es? O ya lo mostré, no está mi poder. Lo que te dice es que está mal lubricado donde está agarrada la polea, entonces te va a hacer una fricción. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué la polea esta que tengo aquí se frena? Porque tiene fricción en el eje. Básicamente es eso. ¿Ya? Bueno, aparte de la fricción esa. No, lo que se decía es que lo más probable es que ustedes hagan esto y está bien. Pero este trabajo que se pierde o esta energía que se pierde corresponde solamente a la segunda parte. ¿Qué pasó? Despiden la cantidad total de trabajo negativo hecho por la fricción. ¿Qué ocurre mientras desenrollamos esta cosa? Nosotros está bien, estamos desenrollando esta vaina, estamos haciendo que se mueva más rápido, pero hay fricción. La fricción está haciendo un trabajo también. Si la fricción también se está comiendo energía mientras esta cosa se desenrolla. Es como cuando nosotros tenemos un bloque o vida real. Tenemos un mueble, lo estamos empujando. ¿Qué pasa? Nosotros estamos haciendo un trabajo. Pero ¿qué pasa? Hacemos trabajo porque estamos moviendo la cosa, estamos haciendo que el mueble gane velocidad. Pero a su vez hay fricción que nos está comiendo la energía. Entonces, ¿qué ocurre? Esta fricción o este trabajo de fricción vale, pero en el tramo de 1 a 2. ¿Qué pasa? Este no es el único tramo. También tenemos el tramo de 0 a 1. ¿Qué pasa en ese tramo? En cambio, veamos. Nosotros tenemos que hay un trabajo de entrada, que es el que se hace con la fuerza. Nosotros tenemos que no hay energía mecánica inicial porque el sistema está en reposo, pero al final sí hay energía, ¿no? Porque esa cosa se está moviendo, energía mecánica final o en 1. Pero, una vez más, el cojinete está haciendo trabajo negativo. Estamos teniendo que hay energía que sale, ¿no? Y para los que no estuvieron conmigo en primer parcial, yo les mostré esta ecuación. Ya, esta es la fórmula de energía, pero expandida. Eso es lo que ustedes van a aprender en termofluidos cuando la vean. Entonces, nosotros tenemos que el trabajo de entrada más energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final más el trabajo de salida. Y yo les explico esto así porque me parece que es más intuitivo.
Entonces, listo. El trabajo de entrada va a ser la fuerza que nosotros hacemos. ¿Por qué? Por la distancia que nosotros la hacemos. Vamos a dejar eso ahí por ahora. Energía mecánica inicial, una vez más, el sistema está en reposo, entonces al inicio no hay energía. ¿Qué pasa al final? Al final nosotros tenemos esta energía de aquí, ¿no? Con la que está girando. Entonces tenemos que esto sería igual a, nada, 1/2 por la velocidad angular 1 al cuadrado. Y esto más el trabajo que hace la fuerza no conservativa en el tramo de 1 a 2, perdón, de 0 a 1. ¿Ok? Estamos bien con eso, chicos, para poder seguir avanzando. ¿Está bien? ¿Todo claro? Eso es lo del trabajo de salida. ¿Cómo fue lo que hiciste? Disculpa que me confundí. Ah, ese es el trabajo de salida desde el punto 0 a 1. O sea, sí, ¿no? Claro. Todo trabajo Ok, de salida es trabajo energía que se consume. ¿Quién te consume energía? Las fuerzas no conservativas, en este caso el cojinete S. ¿Ya? ya ahora sí. Ujú. Ay, ay. Ok, entonces, como se dan cuenta, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar esto con esto. ¿Cuál es el gran problema? Que nosotros no conocemos cuál es la fuerza aplicada. La distancia, sí la conocemos, sabemos que hay 35 metros que se desenrollan. Pero ¿qué ocurre? No es más, nosotros no conocemos eso de ahí, no tenemos forma de hallarlo. Entonces, ¿qué toca hacer? Veamos. Cuando nosotros tenemos un torque, ¿cómo es el trabajo de ese torque, chicos? ¿Qué es lo que dice el libro? ¿Qué es lo que vimos la otra vez? Fuerza por radio por el seno del ángulo, que por lo general es 90 porque están en ¿qué? ¿Torque? ¿No dijiste torque? Trabajo de Torque, torque, torque Ah, por trabaja. desplazamiento angular. en efecto. Entonces nosotros tendríamos que, este torque inicial, perdón, este trabajo inicial de la fricción, o sea, nos podemos calcular así si nosotros conociéramos la fuerza. En este caso no lo conocemos. Entonces nos tocaría calcular el trabajo del torque, de la fuerza no conservativa, nada más la fricción esa, con la otra definición, que esto va a ser igual a, pero, chaval, ¿qué estoy haciendo aquí? Trabajo de fuerza no conservativa. Sería igual al torque de la fricción, que eso sí lo conocemos, por el desplazamiento angular, que a priori no lo conocemos. Pero, ¿qué pasa con esos 35 metros que están enrollados? Cuando se desenrollan, ¿qué hacen? Esto genera que el cojinete se mueva. Está bien, gana velocidad. Más allá de eso, ¿qué ocurre? Este cojinete empezó a rotar, se empezó a formar ángulos, empezó a generar un desplazamiento angular. ¿Y qué pasa con esos 35 metros? Nada. Si la cuerda no se desliza, que en ningún momento nos dice que se desliza, entonces eso nos indica que este punto aquí, que es donde agarramos la cuerda, ¿qué pasa? Da una vuelta, habrá recorrido una cierta distancia, da otra vuelta, recorre otra distancia y sigue dando vueltas, es decir, está generando arcos. Entonces tenemos que el arco es igual a radio por desplazamiento angular. ¿Qué ocurre con esta ecuación de aquí? El arco nosotros lo conocemos, son los 35 metros que se desenrollan. El radio lo conocemos, son 0,4 metros. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos determinar cuánto es el desplazamiento angular. De hecho, vamos a hacerlo ahorita mismo. Y conociendo que el desplazamiento angular es de 87,5 radianes, ¿qué podemos hacer con esto? Ya lo podemos meter a la ecuación de acá para calcular cuál fue el trabajo hecho por el cojinete mientras se estaba desenrollando. Y luego, ¿qué más hacemos? Calcular qué trabajo hace cuando el tambor este se está frenando. ¿Ok? Estamos bien, chicos. Preguntas. ¿Todo claro? Chicos. Sí, ajá. Ah, Simón, Simón. Esta Ya. parte última sí te entendí a la perfección, pero todavía me sigo confundiendo las energías. ¿Qué te confunde las energías? Oye, responde. ¿Qué te confunde las energías? F. Ya al principio pusiste de una forma, ¿verdad? Y después le agregaste algo más, pero de ahí Ya. me Sí, quedó. es que dije que eran dos escenarios. Déjame ver con qué juego ahora. No tengo nada con qué jugar, chava madre, güey. No hay presupuesto, no pagan las ayudantías. Es mi monedero. A ver, ¿qué te puse esta otra cosa?
Lo que estoy diciendo es que al principio nosotros estamos haciendo trabajo al sistema cuando estamos jalando la cuerda. Entonces, el escenario de 0 a 1 es cuando nosotros estamos desenrollando. Es lo que estoy haciendo ahorita con mi idea con esta vaina. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ven que cuando yo estoy metiéndole de fuerza a esta cosa, estoy haciendo torque, gana velocidad, es decir, está ganando energía, que vendría a ser este tramo. Lo que pasa después de que suelto, se frena. Entonces, esto de aquí corresponde a la primera parte, cuando yo lo estoy acelerando. Y la segunda parte corresponde al trabajo de la fricción esa mientras se acelera. Es simplemente eso, ¿ok? Por eso tenemos dos ecuaciones de energía. No, asumo que sí, ¿ok? Nada, tendríamos entonces que para esta primera parte el trabajo de la fricción esta va a ser igual a 262.5 newtons, perdón, 5 joules. ¿Ya? Como dije, este hay que sumarlo al trabajo que se saca. Entonces vamos a calcular cuánto vale eso. Y luego lo sumamos. Tendríamos entonces 0.5 por el momento de inercia que ya nos dan 5.2. Y eso por la velocidad angular final, los 21 radianes por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Esta ecuación, o perdón, esto aquí sumado. No sé qué hablo. Tenemos que el trabajo de esta zona, del tramo de 1 a 2, es de 1146 joules, que asimismo no está por aquí, pero cuando yo sume estos dos, ¿qué ocurre? Me da aproximadamente 1400 y algo. De hecho, vamos a verificar, creo que sí me sale, pero esto es 0.6. Sería esto más 262.5. Me da, en efecto, el trabajo neto o trabajo total va a ser igual a 1409.1 joules. En todas se borran las decimales, entonces por eso creo que no está. ¿Ok? Entonces, chicos, no es más. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿No? A ver, o sea, creo que, creo que esto es lo que entendí. Tipo, o sea, cuando todavía no se está moviendo hasta la parte que ya agarra velocidad, ese es un trabajo que pierde, pues, ¿no? Y del Ajá, otro, ujú. y el otro es hasta que, ¿cómo se llama? Ya pierde toda su velocidad, ¿no es verdad? Sí. ¿Por qué es lo que te frena? La fricción, exacto. Ujú. Entonces tienes dos torques ahí. Y es curioso. Si nosotros aplicamos la primera ecuación, bueno, aplicamos esta segunda ecuación que hicimos, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el torque de este tramo de 0 a 1, voy a quitar eso de aquí. El torque del tramo 0 a 1, o perdón, el trabajo del torque ese es igual a la fuerza por distancia menos su medio de el momento de inercia, que nosotros vaina, por la velocidad angular 1 al cuadrado. Lo que estamos haciendo es sumar esto más lo de acá, entonces ¿qué va a pasar? Tendremos que trabajo total va a ser igual a esta cosa de ahí, fuerza por distancia menos medio momento de inercia por velocidad angular 1 al cuadrado, más esto aquí que ocurre, se cancelan. ¿Por qué? Porque si al final, si al principio está quieto y al final vuelve a estar quieto, ¿qué pasó con toda la energía que le metimos? ¿Qué pasa con la fuerza por la distancia? Se tiene que consumir, ¿no? Es como que ustedes estén Sí, empujando un ajá. bloque. ¿Qué pasa? Esa vaina luego se queda quieto. ¿Qué le pasó a toda la energía que ustedes le metieron al bloque que estaba en reposo? Se la comió la fricción. Lo mismo pasa aquí, solo que nosotros no conocemos cuánto vale fuerza por distancia. Que de hecho, tranquilamente puede ser otra pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos cuál es ese trabajo. Conocemos cuál es la distancia. Entonces, vamos chicos, si yo les preguntara cuál es la fuerza que se aplicó, ¿qué habría que hacer? Sumar, ¿cómo se llama? Las dos. ¿Cómo que sumar? Y esto Ah, o sea, sería, no, pues me refiero a los trabajos y dividirlo para la distancia. ajá, diríamos que fuerza va a ser igual al trabajo ese, o trabajo total sobre El trabajo total, la exacto. distancia. Ujú, nada más. Complicado no está. Está en dos partes y de hecho, como les digo, si fuera opción múltiple, que no lo va a hacer, ni siquiera tenía la opción de escoger esta respuesta que estaba fácil porque no está aquí. Entonces sí o sí les tocaba buscar la otra. ¿Ya? En tal caso, entendido chicos, estamos bien.
No sé qué Luis me entendió, pero no es la excepción. En buen sentido mismo, por si acaso. Pero Aparte del man. pregunta, Todo claro. igual, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando sacaste el trabajo de las fuerzas no conservativas, el tramo 0 a 1, fue con el torque neto y el desplazamiento angular, ¿no es verdad? Ajá, trabajo de un torque. Bueno, si trabajo un torque es el torque por el desplazamiento angular. Por el cuarto. Torque, la mala que es fuerza por distancia. Tenemos fuerza por distancia, fuerza por radio, por desplazamiento angular. ¿Y esto qué es? Es el arco. Entonces, el arco es distancia. Te da siempre lo mismo. Oh, ok. Oh, ya. Gracias. Según la definición es la misma. ¿Ya? Lo de mismo. Ok, entonces, nada, no me están hablando. Luis sí me cogió la idea, entonces asumo que está bien explicado. Y nada, a seguir avanzando, ¿sí? ¿Qué nos encontramos aquí? Belleza. La lección que creo que tomaron para el 7, ¿no? Porque Luis había respondido a esta vaina en el grupo. Entonces, ¿qué tenemos aquí, chicos? Tenemos un carrete. ¿Qué pasa con los carretes? Los carretes tienen esta peculiaridad de ser cuerpos armados. Son básicamente dos o tres discos, como se quiera ver, que están unidos entre sí y tienen una cuerda enrollada, pero esta cuerda, ¿qué ocurre? La cuerda no va pegada al centro de masa o no necesariamente al centro de masa, simplemente se enrolla en el disco más pequeño. ¿Ya? Entonces hay que hacer, nada, ver qué nos piden. ¿Qué sabemos? Sabemos que hay un bloque de 15 kilogramos que está suspendido, ya está separado 2 metros del suelo. ¿Qué más tenemos? La cuerda, pero si la cuerda pasa por la polea fija de aquí, tiene masa, tiene un radio, está enrollado en un carrete. Ya, rueda sin deslizar, es decir, esta cosa se va a mover y trasladar, va a rotar y moverse, perdón, traslación y rotación a la vez. ¿Y qué más tenemos? Ya, nos piden mediante energía calcular la rapidez con la que el bloque llega al suelo después de descender 2 metros partiendo de reposo. Listo. Entonces, pero esto no es nada más que energía, ¿no? Identificar dos escenarios, escenario inicial y escenario final. Al inicio, ¿qué pasa? Al principio, la única energía mecánica inicial que tenemos es la del bloque, o vamos a ponerlo así. Tendríamos que eso sería ya, energía mecánica inicial del bloque, más energía mecánica inicial de la polea, más energía mecánica inicial de el carrete. ¿Qué pasa con el bloque? El bloque está suspendido en una altura, entonces esto sería energía potencial gravitacional del bloque inicial. ¿Qué pasa con la polea? La polea al principio está quieta, pero está levantada a una altura, entonces vamos a ponerlo, sería energía potencial gravitacional de mi polea inicial. Lo mismo con el carrete, al principio el carrete está quieto, pero está levantado a una altura, entonces sería energía potencial gravitacional del carrete inicial. Listo. ¿Qué pasa al final? Veamos. Energía mecánica final, ¿a qué va a ser igual? Lo mismo. Sería energía mecánica final del bloque. Más que otra cosa. Lo mismo con la polea. Final polea. Y más energía mecánica final de el carrete. ¿Qué ocurre con el bloque? El bloque al final se va a estar moviendo, ¿no? Entonces va a tener energía cinética translacional. Tenemos cinética translacional bloque. ¿Qué más encontramos? Encontramos que esta polea gira. Tenemos entonces cinética rotacional de la polea. Pero tenemos que seguir levantando a una cierta altura. Entonces sería también con energía potencial final de la polea. ¿Qué pasa con el carrete? Lo mismo. El carrete se traslada y enrota. Entonces vamos a poner simplemente una cinética del carrete. Pero una vez más el carrete también está levantado a una cierta altura. ¿Qué ocurre con la altura del carrete y la altura de la polea, chicos? Suponiendo que la cuerda es infinitamente larga. ¿Cómo? ¿Cómo fue que dijiste? ¿Qué pasa con la altura del carrete y la altura de la polea suponiendo que la cuerda es infinitamente larga? Digo esto porque imagínate que la cuerda sea David, de 1 metro. Esta vaina se cae, entonces jala esta vaina que caiga también. O sea, al decir que la cuerda es infinitamente larga, esto nunca se cae. Como dijo alguno por ahí, no te identifique la voz, perdón. Sí, la altura inicial y final del carrete y de la polea son iguales. Entonces, cuando yo igual estas energías, que las voy a igualar, la energía potencial de esa cosa se va. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la igualación y nos quedamos simplemente con los términos que quedan. Ya, valga la redundancia. Tendríamos entonces, nada, energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. Las energías potenciales se van por lo que estamos diciendo.
Tendremos al inicio entonces simplemente hay energía potencial gravitacional del bloque, mgh, 2 metros. Y esto va a ser igual a ¿qué? La cinética transaccional de el bloque, no lo que estamos buscando, me parece. ¿Qué más tenemos? Esto va a ser más la cinética rotacional de la polea. Y esto más la cinética rotacional de el carrete, más la cinética transaccional del carrete. ¿Ok? Entonces vamos a poner, vamos a ver bien que nos piden. Ya nos piden la rapidez del bloque. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nada, escribir todas estas ecuaciones en sus términos más descompuestos, no sé. Y nada, a ver qué nos queda. Déjenme ver si hay relaciones entre masas. ¿Qué tenemos? Ya, el bloque es de 15 kilogramos. La polea es de 2 kilogramos. La masa 3 es de 10. No hay mayores relaciones. Podríamos decir que la masa 1 es 3 medios de la masa 3, pero no, vamos a poner como masa bloque, masa carrete, masa polea, así para diferenciarlas entre todas. Entonces, listo, tenemos aquí masa bloque, gravedad, altura bloque, es igual a 1 medio masa bloque por velocidad de bloque al cuadrado, más cinética rotacional de la polea, sería 1 medio momento de inercia de polea directamente. Ahí nos dice que la polea es un disco, entonces sería 1 medio masa polea, radio polea cuadrado por velocidad angular de la polea al cuadrado. Díganme ustedes qué pasa aquí, ya deberían saberlo. Ya está esto y ya está esto. Vamos chicos, ¿qué pasó? Velocidad, ¿cómo se llama? Ah, velocidad del centro de masa. Bueno, no del centro de masa, del punto donde estás jalando el carrete. Les da velocidad tangencial que sería la misma velocidad del bloque. Claro. Se me queda genial. No, eso sería por la masa del carrete por el radio del carrete. Cuadrado por la velocidad angular del carrete al cuadrado. Y esto más la energía translacional del carrete. Es decir, 1 medio masa carrete por velocidad centro de masa carrete. Simplemente allá. Carrete cuadrado. No quiero confundir las cosas. Listo, entonces sí. Lo que dijo Luis Esgrat, esta relación de aquí, ¿qué pasa? Tenemos radio polar por velocidad angular de la polea. Olvídense el cuadrado. ¿Ya? Pueden olvidarse o agruparlo así. El cuadrado está afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos radio por velocidad angular? Nosotros tenemos velocidad tangencial o centro de masa, depende de cómo se vea. En este caso, nos dicen que, ¿dónde está? Ya no nos dicen que no se desliza, pero se asume que no se desliza. Entonces, si la cuerda no se desliza por la polea, ¿qué pasa con la velocidad tangencial de la polea? Tiene que ser la misma del bloque o la misma de la cuerda. A fin de cuentas, la cuerda está conectada con el bloque, entonces si la cuerda se mueve a, no sé, a 1 metro por segundo, ¿qué tiene que pasar con el bloque? También se mueve a 1 metro por segundo. Es básicamente eso. Entonces, dicho eso, tenemos que esta relación de aquí es igual a la velocidad del bloque, ¿ok? Al cuadrado. ¿Ya? Veamos ahora qué pasa con el carrete este. Nosotros sabemos que el carrete no está agarrado al centro de masa. Entonces, no podemos decir que la velocidad del centro de masa de mi carrete es la misma velocidad de mi bloque. Entonces, ¿hay que hacer? Nada, aplicar relación de traslación y rotación al mismo tiempo. Entonces, otra vez vamos a poner ese diagrama todo feo y poner la ecuación que algunos no me entendieron. Pero bueno. ¿Qué pasa aquí? Son dos círculos, perdón. Uno ahí, uno más abajo. Más pequeño, perdón. Cierto. Ahí se queda más ahí. No pasa nada. Listo. ¿Qué tenemos? Aquí nosotros tenemos un radio pequeño. R minúscula. Y de aquí hasta acá tenemos radio mayúscula, ¿no? Entonces no es más. El carrete este rueda y se traslada. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos o generamos el diagrama este de velocidades. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos en el centro, velocidad centro de masa. En la parte de arriba tendríamos 2 veces velocidad centro de masa. En la parte de abajo 0. Y para todo lo demás es una relación lineal creciente. Entonces, ¿por qué crece? Veamos. Estos puntos, el punto de arriba y el punto de medio, no son nada más que puntos. Entonces ponemos la ecuación tal cual. Tenemos que la velocidad del punto es igual a K veces la velocidad del centro de masa. En el caso del medio, K vale 1, por eso es simplemente 1 velocidad centro de masa. En el caso de la parte de arriba, K vale 2, por eso 2 veces el centro de masa, pero viene en contra. ¿Cómo calcular K? Y eso se hace una vez más con esta ecuación.
se mide la distancia desde el suelo hasta el punto y todo eso se divide en radio grande nada más. ¿Qué pasa? La distancia del suelo hasta el punto aquí es igual. En este caso, nuestra cuerda está conectada aquí abajo. Entonces, esta parte del carrete se tiene que mover con la velocidad de la cuerda, que va a ser la misma velocidad del bloque. Entonces, ¿qué ocurre? Ese punto es aquí. ¿Qué altura desde el suelo tiene? Una vez más, esta altura es radio grande menos este paso aquí que es radio pequeño. Entonces, ¿qué tenemos? Veamos, tendríamos que K vale, como estoy diciendo, radio grande menos radio pequeño, todo sobre radio grande. Entonces, la velocidad del punto, que es la velocidad del bloque, es igual a R menos R sobre R. Y esto es por la velocidad del centro de masa. ¿El centro de masa de quién? Centro de masa del cilindro. Es decir, esta ecuación de aquí nos va a permitir relacionar esa cosa con la variable que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Entonces, nada, ¿qué más hay que hacer? Primero despejemos esto y luego vemos qué pasa con la velocidad angular. ¿Ya? Tenemos entonces la velocidad del centro de masa de mi carrete es igual a la velocidad del bloque por radio, todo sobre radio menos radio, radio grande menos radio pequeño. ¿Qué más ocurre? Nosotros tenemos aquí una expresión también para velocidad angular. ¿Y qué pasa con esto? Una vez más, aislamos estas variables. ¿Y qué ocurre? Esto aquí también es velocidad tangencial, ¿no? O en este caso sí se puede interpretar como velocidad centro de masa. Entonces, ¿qué hacemos? No, tendríamos que esto va a ser la velocidad centro de masa del cilindro. Entonces, ¿qué hacemos? Agrupamos a estas dos y después de agruparlas reemplazamos con la expresión que acabamos de encontrar, ¿ok? Entonces, nada, chicos, vamos a eso y hacerlo rápido, que nos falta poco tiempo. Tenemos entonces, nada, todo esto va a quedar con B, entonces todo esto que hay que hallar. Tenemos la masa del bloque, gravedad, altura del bloque. Vamos a reemplazar todo esto como 2 de una vez. Esto es igual a ¿qué? Velocidad. No puedo hacer esa simplificación todavía, aguanta. Velocidad del bloque cuadrado, esto más, perdón, más un cuarto la masa de la polea por la velocidad del bloque al cuadrado, es lo que está aquí, más esto, un cuarto, masa C por velocidad C cuadrado, esto más un medio, lo que nos sobra aquí, más C, velocidad C cuadrado, ¿qué pasa? Nosotros multiplicamos esto por 2 arriba, 2 abajo, entonces hace 4, entonces esto nos quedaría como 3 cuartos, ¿no? Ok, entonces reemplazamos el 3 aquí, te das tú. Y ahorita sí, reemplazamos aquí la expresión de velocidad de C en términos de la base de velocidad de B. O sea, velocidad de B por radio, todo eso sobre radio grande menos radio pequeño. Esto al cuadrado. Entonces, nada chicos, de aquí realmente todos son datos conocidos. Entonces simplemente, o simplemente entre comillas, tienen que sacar factor común ese término de ahí. Y despejar eso. ¿Ok? Es decir, mandan todo esto a dividir a otro lado y murió. Lo vamos a hacer chicos por falta de tiempo. Quiero avanzar con otras cosas, pero díganme, ¿está claro? Preguntas. Lo más importante es esto de aquí. Así que tomen captura ahí. Si Es puedes bastante explicar esa bonito. parte, la del 3 de ahí. Ya lo expliqué 3 veces. Ya. Tomen captura por favor y repaso una vez más. Esta es la distancia desde el suelo hasta el punto. En este caso mi punto es aquí abajo. Entonces mide esa distancia. Sin la forma de ganar, pero como ya son 3 veces, quiero avanzar con más ejercicios. ¿Sí? Una vez más. Tomen captura de esto. Le tomo yo. Y ya les paso, ¿sí? No, déjenme avanzar con otro más. Aléjalo un poco más para captura. No, todo el ejercicio, ¿vale? Ahí está. Ya, ahí está. Ok, listo, supongo yo que ya está. Entonces, vamos al siguiente, ¿sí? A ver, primero, tenemos un tercer ejercicio, asimismo con carrete. En este caso, ¿qué tenemos? Te pide la relación nomás. Te pide aceleración. Esto fue lo que hicimos otra vez, una vez más. No sé, no creo que se sientan mal con este tipo de ejercicios, porque son, a fin de cuentas, esto fue mi mejoramiento. Entonces, nada, en Mira, este caso tarea, nos papá. piden
normal. Nos piden la relación de aceleración, pero en este caso el punto ya no es el punto abajo, sino el punto arriba. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Asimismo, la aceleración del bloque va a ser la misma aceleración de la cuerda. Entonces tendríamos que la aceleración de este punto, sí, vamos a poner la P, que la misma aceleración del bloque va a ser igual a K veces la aceleración del centro de masa del carrete. En este caso, K, ¿cuánto vale? Una vez más, perdón. K es la distancia medida desde el suelo hasta el punto, todo sobre el radio grande. La distancia desde el suelo hasta ese punto es igual a radio grande más radio pequeño. Entonces, esto sería radio más radio, todo sobre radio. Entonces, la aceleración del punto es igual a, perdón, la aceleración del bloque es igual a radio más radio sobre radio por aceleración del centro de masa de mi carrete. ¿Ya? Entonces, asimismo, el carrete tiene que hacer ecuación de torque, ecuación de fuerzas, y en fuerzas ustedes saben que esto va a ser igual a masa por aceleración del carrete. Entonces, ahí ustedes reemplazan eso. Nada más. ¿Sí? Y una vez más, yo sé que es complicado, sé que es molestoso, pero a fin de cuentas, esto es lo único que nos complica el ejercicio, no saber relacionar las aceleraciones. Entonces, si quieren darle captura, si nos sobra tiempo lo hacemos, porque tengo solo 13 minutos, sí. Dije que iba a ser hasta las 11, si no me equivoco. Porque tengo... Haga ese, profe, por favor. Voy, aguanta, dame chance. Ya. Y porque tengo que hacer una actividad yo hasta la medianoche. Sí, entonces por eso tengo que terminar a las 11. Dele, usted puede. Normal. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos una bala, 50 gramos, velocidad inicial 450 metros por segundo, barra de madera. Ya. 24 kilogramos, articulado en un extremo, listo. Ya. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Son dos partes. Primero, nosotros sabemos que esta bala es una masa, está yendo con una velocidad, entonces tiene cantidad de movimiento. Entonces, esto tiene una P que va en la misma dirección de la bala, no va hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden que esa cosa va a impactar, está bien, pero nuestra barra esta de madera no va a moverse hacia abajo, simplemente va a rotar. ¿Y qué es lo que la obliga a rotar? Veamos. Cuando esto pegue aquí, ¿qué va a pasar? Nosotros tendríamos un PY y un P en X. Y asuman que esto pasa a través de un tiempo, entonces se genera un torque. ¿Cuál de esas P's genera el torque, chicos? ¿La de Y o la de X? ¿Cuál de esas cantidades de PX. movimientos? PX de cabeza. Entonces, si ven aquí no estamos tratando como torques como tal, nosotros estamos hablando de momento angular. Entonces vamos a poner las ecuaciones. Tenemos momento angular inicial de mi sistema igual al momento angular final de mi sistema. Al inicio del sistema, ¿qué es? Sería momento inicial, bueno, momento angular inicial de la bala más momento angular inicial de la madera. Vamos a poner así. Esto va a ser igual al momento angular final de la bala más el momento angular final de la madera. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la bala? Una vez más, lo único que nos sirve de la bala es lo que va con X. Entonces, el momento angular, nosotros sabemos por definición que es igual a P por radio, no es con el producto cruz esta vaina. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros sabemos que esto al final va a ser P en X por distancia en Y, lo mismo que pasa con los torques. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el momento angular inicial de la bala va a ser la cantidad de movimiento en X por la distancia en Y. En este caso, ¿qué distancia en Y tenemos? Si es que esta cosa pega al 1 metro, entonces la distancia en Y al punto de giro es 1 metro, ¿ya? Entonces lo que quiero decir es que esta ecuación, ¿cómo nos quedaría? Esto sería, nada, sería masa bala por velocidad de la bala, o velocidad inicial de la bala, como quieran ponerle, poner inicial, ¿ya? Inicial de la bala por el coseno del ángulo. En este caso el coseno es lo que va con X. Con el coseno del ángulo por la distancia en Y, que es el radio de 1 metro, ¿ok? Esto es solo para el primer término. Para el segundo término, realmente, ¿qué pasa con la bala? Pero, ¿qué pasa con la madera? Sabemos que esto va a ser igual al momento de inercia de la madera. ¿Por qué? Por la velocidad angular inicial de la madera, ¿no? Es cero, efectivamente, porque la madera está quieta. ¿Qué pasa al final, en cambio? Nada, al final, la bala se incrusta. Una vez que la bala se incrusta, o antes, de hecho, la bala en relación a la barra esa, es una masa puntual. Entonces, ¿qué pasa? Todo el sistema rota, es decir, la bala tiene una velocidad angular, que en este caso es la misma velocidad angular de la barra, porque una vez más, los dos están
juntos, entonces los dos se mueven con las mismas cosas angulares, ¿ya? Tendríamos entonces que esto va a ser igual a momento de inercia de la bala por la velocidad angular final del sistema, o final de la bala si quieren ponerlo, más el momento de inercia de la madera por la velocidad angular final de la madera, que una vez más, entre ambos se mueven a la vez, entonces son iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué nos piden? Rapidez angular final, ok. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos entonces velocidad angular final de mi sistema bala-madera va a ser igual a masa de la bala por la velocidad inicial de la bala, coseno del ángulo es 37 si no me equivoco, por 1 se queda ahí el 1 en blanco. Todo esto sobre momento de inercia de la bala más momento de inercia de la madera. Ahora, la bala, una vez más, actúa como partícula puntual o masa puntual, entonces sería masa de la bala en este caso por radio al cuadrado, donde su radio es igual a 1. ¿Sí? Y el momento de inercia de la madera, hay que ver. La geometría de la madera, ¿qué es? Es una barra. Una barra, pero ¿en dónde gira? Gira respecto a un extremo, entonces sería la de un tercio, ¿no? Un tercio, vamos a poner M grande para la barra esta. Y por la longitud de la madera, que es de 2 metros, ¿ok? Entonces, chicos, simplemente reemplazamos aquí y listo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Está todo bien? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Belleza. Oye, pregunta. Ahí dice el ángulo, porque no lo veo. Aquí está ¿Dónde esta está? vaina. Ahí, 37. Ay, yo pensé que era una persona, loco. Esto está, amigo. Sí, sabe. Tiene mal la materia. Ah, la masa de la bala es 0.05. Bueno, cuidado con reemplazar los datos. Estaba poniendo 50 arriba como si fueran 50 kilogramos. Nada, ya 0.05. Más un tercio. La masa de la madera, ¿cuánto es? 24. La longitud es 2 cuadrado, todo esto sobre 3 y listo. Me sale entonces que la velocidad angular final del sistema va a la madera es de 0.56 radianes por segundos. Preguntas, chicos, ¿estamos bien? ¿Todo claro? Ya, esto se pasa. Este ejercicio es súper claro. No es complicado, ¿no? No es más, fíjense en qué es lo que hace el torque, en qué es lo que va a hacer que gire. Pregunto yo, si la bala hubiera pegado de forma vertical, rotaba la barra, No, ¿dónde ¿Cómo? vuelve, no? Tipo, si la bala la pegara desde arriba. O sea, vertical. Eh, ¿Desde arriba o desde abajo? Ah, Hicimos ya, en bueno, pues Minecraft no, ahí. no la mueve, pues. Lo partiría nada más, ¿no? Como el video de cuántas Ajá. camisetas toma para una bala. Pues sí, son 120 camisetas por si acaso. Pues Simón, si pega totalmente vertical, la barra no gira. Entonces, ¿qué pasa con la componente vertical? En este caso, la componente vertical nunca va a ser un torque, no contribuye al movimiento. ¿Ya? Ok, entonces, dicho eso, vamos a avanzar con esta aquí también. A ver qué se hace para dejarles puestas las expresiones nada más. Y no, seguimos. Ya matamos a Biontien, nos faltan 5 minutos. Entonces, listo, una vez más. ¿Qué pasa? El bloque está colgado, el bloque tiene masa, entonces tiene peso. Entonces vamos a poner el peso del bloque hacia abajo. El bloque que siente hacia arriba una tensión. Vamos a poner que esta va a ser la tensión 1. ¿Y qué pasa? El bloque acelera hacia abajo, entonces sería aceleración 1 hacia abajo, aceleración bloque, como sea. Entonces, nada, ponemos la ecuación para el bloque, sería sumatoria de fuerzas en Y, igual a masa del bloque por aceleración del bloque, positivo hacia abajo. Entonces sería masa bloque por gravedad, menos tensión 1 igual a masa del bloque por aceleración del bloque, ¿ok? ¿Qué pasa en el polaridad en cambio? Déjenme borrar todas estas relaciones aquí. Esto ya lo expliqué. Listo. ¿Qué pasa para la polaridad en cambio? La polaridad no se traslada, solo gira, pero no es más, mañana tienen ustedes su oportunidad de remontar esa lección. Entonces, por favor, despiden diagrama de cuerpo libre. Está bien, pongan las tensiones, que eso están obligados a ponerlo. Pero una vez más, su polea tiene masa, entonces tiene peso, y su polea esta no se está jalando hacia acá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aquí, en el eje, se genera una normal que contrarresta ese jalón, es decir, te empuja hacia afuera.
Entonces, una vez más, por favor, no se olviden de poner la reacción y el peso. Ok, entonces listo, sigamos. Sabiendo que la cuerda esta se mueve hacia abajo, entonces la aceleración angular va a ser de manera horaria. ¿Y qué más tendríamos? No, poner ecuaciones para eso. Para la polea tenemos sumatoria de torques. Sumatoria de torque respecto al origen de la polea va a ser igual a momento de inercia de la polea por aceleración angular de la polea. ¿Qué tendríamos aquí? Sería positivo en sentido horario, ¿no? Como dijimos, sería torque horario, torque de la tensión 1 menos torque de tensión 2 es igual a esto de aquí. Vamos a reemplazar esto con la fórmula, ¿ya? Una vez más, esto era un disco, entonces un medio masa polea, radio polea, cuadrado, aceleración angular polea. Listo, esto es tensión 1 radio polea, tensión 2 radio polea, igual a un medio masa polea, radio polea cuadrado, aceleración angular polea, se van estos radios. Y listo, una vez más tenemos esta multiplicación, ¿no? Un radio por aceleración angular, entonces, nada, tensión 1 menos tensión 2 es igual a un medio masa polea por aceleración tangencial de la polea. En este caso va a ser la misma aceleración del bloque, una vez más por condición de no deslizamiento de la cuerda. Dicho eso, vámonos con el carrete y a ver qué le pasa al carrete. Como les dije, el carrete ese se está trasladando, entonces se mueve en X, se mueve aceleradamente, entonces vamos a poner, primero diagrama de cuerpo libre para esta vaina, antes de que se me olvide. Listo, ¿qué tenemos? Tenemos la cuerda, entonces aquí se genera la misma tensión 2. ¿Qué más encontramos? Encontramos que el carrete tiene masa, entonces tiene peso. Está sobre una superficie, entonces tiene una normal, que va desde abajo, pero lo pongo hacia arriba por conveniencia. ¿Qué más tenemos? Tenemos que no se desliza porque el suelo tiene fricción, entonces la fricción, como ya establecimos anteriormente, va a la izquierda. ¿Sí? No me gustaba, pero bueno. Nada, dicho eso, son las únicas fuerzas en mi sistema, entonces, nada, a poner las ecuaciones. Tendríamos sumatoria de fuerzas en X igual a masa carrete, aceleración del carrete, positivo de derecha, no, porque se mueve a la derecha esta vaina. Entonces sería tensión 2 menos fricción igual a masa carrete por aceleración de carrete, que es lo que tenemos aquí. En términos de aceleración de bloque sería aceleración de bloque por radio grande, todo sobre radio grande más radio pequeño. ¿Ok? Pongamos esto a un lado. Y vamos a ver la sumatoria de torques respecto a la carrete esta, ¿no? Una vez más, para torques nosotros tenemos que esto es momento de inercia por aceleración angular. De ahí es, todos tenemos claro eso. Pero el momento de inercia del torque depende de cuál es su punto de giro. Si ustedes ponen desde el centro, obviamente su momento de inercia es respecto al centro de masa. Pero si ustedes cogen el punto de abajo, que también es válido, tienen que tener en cuenta que su momento de inercia ya no es respecto al centro de masa, sino respecto al punto abajo, que está distanciado R al centro de masa. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si ustedes ponen el punto abajo, tienen que obligadamente usar ejes paralelos, ¿sí? Entonces, a mí no me gusta así. Entonces, simplemente cojo centro de masa. Cogido desde el centro, entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que hay dos torques, ¿no? Sería el torque de la tensión 2 menos el torque de la fricción. Una vez más, esto es momento de inercia por aceleración angular. Entonces, listo, ¿qué conocemos aquí? Nada, torque de tensión 2 es igual a tensión 2 por radio pequeño. Torque de la fricción sería la fricción por radio grande. Esto es igual a momento de inercia por aceleración angular. Y antes de avanzar, ¿qué más encontramos? Aquí nos dan esta relación, nos dicen que radio grande sobre radio pequeño es igual a 3 medios. Entonces, de aquí nosotros podemos despejar radio pequeño. Tendríamos que radio pequeño va a ser igual a 2 tercios de radio grande. ¿Y eso por qué sirve? Veamos, vamos a copiar esta ecuación de aquí. Más que copiar, vamos a moverla hacia arriba. Que es 2 tercios. Ajá. Tenemos entonces tensión 2 por 2 tercios. Radio grande menos fricción. Radio, esto es igual al momento de inercia del carrete. El problema nos dice que lo tomemos como un medio masa radio cuadrado, porque radio pequeño casi no influye. Esto por aceleración angular. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros usamos la relación de radio pequeño con radio grande. ¿Por qué? Para poder simplificar el radio. Simplificando eso, ¿qué ocurre? El problema es mucho más sencillo, porque nosotros tranquilamente podemos despejar de aquí la fricción, meterla aquí arriba, o al revés, como ustedes les dé la gana, pero ustedes van a poder eliminar la fricción sin tener que jugar con los radios, ¿no? Que fue lo que pasó en mi mejoramiento. Recuerden, tenemos que multiplicar una expresión por un radio pequeño, la otra por un radio grande, y era molestoso. Aquí no ocurre eso, ¿ya?
Entonces, nada, chicos. Dicho eso, 11:01, hicimos bastantes cosas. Entonces, nada, que les vaya bien su lección mañana, ¿sí? Nos estamos viendo mañana en el salón de ayudantía. Gracias, patrón. Que tenga buena noche. Gracias. Chao, amigos. Nos vemos. Gracias. Orden, su buenas trabajo. noches. Déjame tomarle captura al ejercicio, please. No. Dale.